Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Disertaciones Tecnológicas. Yo soy Andy Aragón y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Vicente Torres Garibay. Él es especialista en movilidad urbana y tecnología aplicada a las ciudades, básicamente en materia de movilidad y transporte. Varias ocasiones ha tenido la oportunidad de estar metido en temas de políticas públicas y actualmente es el director de México y Centroamérica para la Unión Internacional de Transporte Público y catedrático en movilidad urbana en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, acá en México. Bienvenido, Chente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Andy. Gracias por la presentación. Y pues sí, ese soy yo. In a nutshell, como dicen. In a nutshell. Cuéntanos un Ajá. poquito de ti, ¿qué más quieres que, otra vez? Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué más te gustaría que nuestro público sepa de ti? Uy, pues no, mira, a lo mejor no mucho más. Simplemente tal vez decir que soy un tipo medio raro porque soy un ingeniero que le gusta hablar. Y Ok, eso, la verdad es que no es muy común. Y al ser un ingeniero que le gusta hablar, comunicar, compartir, siempre me ha puesto en una posición en donde tengo la oportunidad de explicar cosas que pudieran parecer complicadas, y me encanta poder explicarlas de manera simple, para que todo el mundo pueda entrarle. Y eso, pues, al final de cuentas, te permite sobre todo abogar por soluciones, por metodologías, por inclusive filosofías que parten de la técnica, ok, para tratar de hacer pues la vida mejor, ¿no? Yo me he dedicado a temas de transporte, movilidad, tecnología aplicada a las ciudades, con un objetivo único, que es hacer que la calidad de vida de las personas y de los ciudadanos cada vez sea mejor. Las ciudades se inventaron para que la gente pudiera vivir mejor. Y de pronto se nos olvidó, se nos complicó, se nos hizo bolas el engrudo y las ciudades empezaron a ser lugares de mucha desgracia y de mucho dolor. Y desde entonces, pues los urbanistas y los ingenieros hemos intentado mejorar eso y hoy en día la tecnología y las economías de escala que genera la gran densidad urbana, la gran densidad de personas viviendo juntas, permiten pues, encontrar muchas soluciones muy bonitas. Entonces, todo eso que pudiera parecer muy complicado, a mí me encanta explicarlo, presumirlo, promoverlo. Y ahora, pues, desde mi rol como profesor, hablando sobre qué es la movilidad urbana y por qué, hasta, pues, mi rol también profesional como director de la Unión Internacional de Transporte Público para México y Centroamérica, pues también hacer toda la parte de la promoción y el advocate del transporte público en la región, porque explicar que el transporte público realmente es muy, muy importante, no nada más para un sector, sino para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que hago. lo que haces parece bastante especializado. Es decir, Mm. ¿quién se dedica a movilidad urbana específicamente? Hablábamos hace rato, ¿no? ¿Cuántos urbanistas que se dediquen a movilidad y en México? Yo creo que he conocido a ti y a otra persona muy joven. Eh, Ajá. entonces, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo ha sido tu caminar profesional para terminar siendo, yo creo que el experto más importante en México sobre movilidad urbana? ¿Cómo llega Órale. alguien ahí? Bueno, gracias por las flores. Estoy lejos de creerme eso que acabas de decir, pero Pero eso es tu síndrome del impostor. no, 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 es que de veras hay gente súper, súper talentosa. No, no. No, yo creo que nace un poco de mi interés y mi gusto por las ciudades. Desde que estaba yo en la secundaria, yo decía, es que me encanta vivir en la Ciudad de México, me encanta la vida urbana, me encanta todo este caos, toda esta locura. Yo le encontraba mucha similitud, o sea, yo le encontraba mucho sentido a este gusto que los humanos tenemos por el caos.
pero por el caos organizado. Y creo que las ciudades son el ejemplo perfecto de eso. Entonces, yo siempre tuve como mucho interés en conocer la historia de la ciudad. Me daba como una fascinación muy particular el decir, en esta esquina sucedió tal cosa y antes esto era un rancho lechero y hoy hay una escuela, pero, ¿no? Creo que tal vez un poco, si me voy un poquito más para atrás, a mí me fascinaba cuando mi abuelita, ella nació y creció en Miscuac. Ok, Era oriunda de Miscuac. Y entonces, me acuerdo que cuando yo era chiquito, ella agarraba y decía, ahorita vengo, voy a México. Y yo decía, ¿cómo? Sí, voy a México por mis estambres, porque pues ella tejía, ¿no? ajá, Y decía, abuelita, pero si estás en México, no, estamos en Miscuac, voy a México. Se refería a que iba al centro histórico a comprar sus estambres, sí, ¿no? Entonces, desde entonces yo decía, wow, claro, pues esto era otra ciudad, cómo creció, en fin, eso me generó como una fascinación muy, muy particular. Cuando decido entrar en ingeniería civil, eh, ya sabes, ¿no? Cuando tienes 18 años, la verdad es que no eres muy claro en tu mente sobre qué es lo que realmente quieres. Yo estaba entre arquitectura y ingeniería civil. Algún día dije, no me pienso desvelar haciendo maquetas, así que me voy a ingeniería. Probablemente fue un error, pero bueno, no me quejo, estoy bien en donde estoy ahorita. Pero lo que sí me di cuenta es que en la ingeniería civil me enseñaron cómo funcionaban las ciudades, o sea, me enseñaron las tripas, ¿no? Los sistemas de drenaje, los sistemas eléctricos, el tema de la construcción, el tema del desarrollo. Entonces, cuando terminé la carrera dije, ok, perfecto, ya sé cómo funcionan las ciudades, ahora necesito entender para qué. O sea, y todo esto como por qué. Y entonces fue cuando entré a la maestría en desarrollo urbano y regional. Y ahí es donde, wow, se me voló la cabeza y dije, wow, o sea, es que las ciudades sí son el mejor invento que ha tenido la humanidad después de la rueda, ¿no? Eh, pero ¿lo ves como un invento? Porque claro, no es algo más orgánico. ¿Cuál nada, diríamos que fue la primera ciudad, híjoles, por ahí en África hace unos 5000 años? pues mira, a ver, nos podemos ir a Mesopotamia, ¿no? Nos podemos ir a Constantinopla, para hablar ahí de las primeras ciudades. O sea, en realidad, digamos, lo puedes ver de las dos formas, de manera orgánica o de manera más artificial, pero pues piensa también en la rueda. O sea, la rueda también, pues, o sea, es una tecnología que sigue súper vigente, ¿no? Que la seguimos, es una tecnología de hace 20,000 años y que la seguimos usando todos los días, y que pues sí es una tecnología, pero que alguien de manera orgánica dijo, ay, esto rueda, ¿no? Esto me genera menos fricción, me ayuda a cargar mejor. Claro. Las ciudades es lo mismo. O sea, las ciudades se inventaron porque era importante tener un lugar en donde pudieras conseguir todo lo que necesitas sin tener que moverte mucho. Eh, era era un punto en donde ya sea un cruce de caminos, ya sea un río, ya sea un puerto, era un lugar donde la gente se juntaba. Y a los humanos nos gusta estar juntos, porque somos muy eficientes estando juntos, hacemos grandes equipos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que si estábamos juntos, podíamos ayudarnos entre todos y podíamos especializarnos en cada quien hacer lo que le gusta y ayudar al que está al lado tuyo y hacer una civilización que pudiera ser mucho más próspera. Sí, de hecho Eh, dice Harari, ¿no? El de Homo sapiens, que el ser humano no llegó a ser la principal o la más poderosa especie en el mundo por la inteligencia, sino por nuestra capacidad de cooperación. claro, sin duda. No, y a ver, nuestra capacidad de cooperación nos hizo más inteligentes. O sea, es un poco, o sea, ¿qué fue el huevo o la gallina, no? O sea, evidentemente, el tipo que no era muy hábil físicamente, pues iba a morir en la siguiente cacería, no le iba a ir bien, pero por estar conviviendo en grupo, le permitieron no ir a la cacería y mejor quedarse a tejer las redes, y el tipo inventó un sistema de pesca maravilloso, ¿no? Porque el tipo era bueno con las manos, no era bueno corriendo, no era bueno atacando,
pero era más bueno con otras cosas. Y entonces sí logramos como especie volvernos muy complejos, un poco como las hormigas o como las termitas, que son sociedades muy complejas Sí. y que logran sobrevivir a cosas complejísimas. Y bueno, yo creo que así es esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las ciudades surgen a través de esta necesidad de colaborar, a esta necesidad de especializarnos y, digamos, geográficamente, a la necesidad de no tener que moverte mucho para poder conseguir todo lo que tienes. Por eso es que yo a mis alumnos de la Facultad de Ingeniería, cuando empezamos cada semestre el curso de movilidad urbana, yo les digo, señores, bienvenidos a este curso que es una estupidez. Se acaban de inscribir a un curso que es una estupidez, porque vamos a hablar de una yuxtaposición y de una contraposición de conceptos que no hacen sentido. Pero no todo en este mundo hace sentido y los humanos somos muy necios y muy inteligentes y hacemos que el sinsentido suceda. Entonces, la movilidad urbana es una estupidez. Hablar de movilidad urbana es Ok. una tontería, porque precisamente contrapones el concepto primigenio de las ciudades. Las ciudades se hicieron para no tener que moverte, Claro. ¿no? Y hoy en día tenemos ciudades gigantescas que te exigen moverte. Y esto, a ver, si te quieres ir un poquito al por qué, pues decíamos, ¿no? Las ciudades, cuando la producción se encontraba fuera de las ciudades, pues en las ciudades solamente se concentraba pues, las actividades como de intercambio, ¿no? O sea, tú producías lana, tenías ovejitas, producías lana y dos, tres veces al año hacías tu trasquila y agarrabas tus pacas de lana, las subías a tu carreta, te ibas a la ciudad y te pasabas una semana en la ciudad, porque en la ciudad vendías tu lana, te daban tu dinero, con eso ibas con el herrero, ibas con el carpintero, conseguías el asadón que te hacía falta, después ibas, pagabas tus impuestos, con lo que te sobraba, te ibas al bar, te ponías borracho, te conseguías una chica, te portabas mal, luego te ibas a la iglesia, te confesabas porque te habías portado mal, y ya, después de una semana, te regresabas a tu casa. Y tan tan. Y entonces las ciudades eran el centro de control administrativo, político, religioso, y en donde conseguías todo desde, sin tener que moverte mucho. Entonces los que vivían en las ciudades se dedicaban a la administración pública, la política, la religión, que era más o menos lo mismo, Y el y comercio. el comercio y a la administración de los centros de comercio. Sí. O sea, también los asentamientos urbanos permitieron la especialización de las actividades y los oficios, ¿no? Claro. El carpintero, no sé, el peletero, el etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega la revolución industrial, entonces toda la producción deja de estar en el campo y pasa a estar dentro de las ciudades. Y entonces las ciudades se someten a un estrés sin precedentes y empiezan a crecer y empiezan a tener una serie de movimientos de mercancías que antes no eran necesarios, ¿no? Y empieza a tener fábricas que echaban humo y empieza a tener centros de trabajo que antes pues, no se conocían. Se hace un desmadre, este, pero insisto, los humanos somos muy necios y somos muy buenos trabajando juntos y las ciudades demostraron su potencial, el verdadero potencial explotó con la revolución industrial, porque Pero ha habido varias revoluciones en ese sentido. O sea, la revolución industrial podríamos decir que fue el primer cambio que gestó o que demostró el potencial de las ciudades. Pero después correcto, vino la revolución eh, computacional y podría decir también que la revolución, hablando de transporte, los automóviles cambiaron también mucho la manera en la que las ciudades se comportan. Luego vino la revolución computacional y ahorita estamos en medio de esta revolución de la inteligencia artificial, que a mí me encantaría saber tu punto de vista sobre cómo esto va a cambiar la movilidad en las ciudades. bueno, a ver, estamos como en la quinta revolución industrial, ¿no? Más o menos, sí.
yo me refería a la primera revolución industrial, la del motor de vapor de Watts, ¿no? Sí, Este, pero bueno, lo que pasa es que a partir de ahí, básicamente la concepción humana fue, oye, vivir en la ciudad está chido, o está más fácil. Pero entonces crece, 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 nada más para cerrar la idea. Y entonces ahora tenemos centros urbanos que miden 60 kilómetros de ancho por 60 kilómetros de alto, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde te tienes que mover mucho dentro de las ciudades, dentro de una estructura que no está diseñada para moverte. O sea, no está diseñada la ciudad para estarte moviendo todo el tiempo. Por eso es que moverse dentro de las ciudades se siente como nadar en lodo. sí. O sea, porque no, o sea, porque, güey, ¿por qué, no, ¿por qué me paro en cada esquina? Pues porque tiene que pasar el otro cuate, ¿no? Entonces, esta concepción del espacio, pues es lo que ha puesto en jaque a la humanidad. Y digamos, cada vez que hay un cambio tecnológico, yendo a tu pregunta de la inteligencia artificial, cada vez que hay un cambio tecnológico, siempre es en respuesta a una supuesta crisis que está a punto de terminar con la humanidad. Y Supuesta, sí. entonces, sí, o sea, siempre es supuesta. ¿Por qué? Pues porque entonces viene otra cosa y ¡pum!, se resuelve. Te pongo un caso más concreto. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo la gran crisis de caca de caballo en Londres, ¿no? Ok, Si tú la googleas, es The Great Horse Manure Crisis, sí, ¿no? la ubico perfecto. Se traduce como la gran crisis de la caca de caballo. ¿Qué era? Bueno, pues que tanto Londres como Nueva York y París tenían alrededor de 15,000, 20,000, 30,000 caballos. Uf, Todo se movía en caballo. Entonces, eso era un atasque, era un desastre. Había caballos muertos, por las calles, en por la las calle. esquinas. O sea, así Este, como hoy hay carros abandonados en una esquina, había caballos muertos había pudriéndose caballos en la muertos. esquina. Hay fotografías, de las primeras Uf, fotografías de niños jugando, sentados en un cadáver putrefacto de caballo. Cada caballo, pues, producía entre 50 y 100 kilos de caca, diario, me que, encanta pues, que iba estamos hablando de caca, güey. es tecnología, es Sí, sí. tecnología. A ver, pero llegamos a esa parte. Ajá. Y era, o sea, imagínate, entre 50 y 100 kilos por 30,000 caballos diarios. O sea, hubo una primera asamblea internacional de materia de transporte en esos años, en donde la conclusión de la asamblea internacional de los expertos era: la sociedad humana está condenada. La civilización Que parece, humana. en ese entonces ya existía la Unión Internacional de Transporte Público, donde tú eres director, ¿correcto? Aunque tenía un nombre diferente. Sí, 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 sí. Bueno, a 140 años yo creo que empezaba, Empezaba. empezaba. Sí, sí, ¿no? Este, entonces, las proyecciones eran de seguir así. Nueva York y Londres van a estar hundidos en 5 metros de caca de caballo por completo en los próximos 10 años, ¿no? O sea, la ciudad está condenada, esto ya se acabó, apaguen la luz, vámonos, ya valió, ¿no? Este, ¿Qué pasó? Tan solo 5 años después, apareció el automóvil de combustión, 5 años después. ¿sí? Apareció el carruaje sin caballo y dejó de haber caca de caballo. Y las ciudades se limpiaron. Pero 5 años después fue el primer automóvil que se inventó, o 5 años después fue la producción en masa del automóvil. A ver, viene la invención del automóvil, y rápidamente, entre 5 y 10 años después, comienza la popularización del mismo, ¿no? Primero Sí, porque comenzó al como principio los automóviles eran juguetes de ricos, ¿no? Como sí, en toda esta parte de teoría de la innovación, en la que la innovación no necesariamente empieza, la innovación disruptiva no necesariamente empieza siendo mejor que la industria actual. Entonces los automóviles daban más problemas, eran más costosos e iban más lento y eran más peligrosos que las carretas con caballos, pero en poco tiempo se popularizaron, mejoraron su eficiencia y terminaron siendo mejores que las carretas con caballos. sí, mira, inclusive te voy a compartir, para ahora que saques este blog, este podcast en video, para que lo pongas en las imágenes.
Hay A ver si unas, hay unos sale, a ver si sale, no, no, no Bueno, adelantemos. hay unos recortes de periódico de vendedores de caballo que le echan caca de caballo al automóvil. Claro, Y entonces lo caricaturizan y le dicen, no, no compres esas máquinas del demonio, regresa al good old fashioned horse, ¿no? Y el mejor carruaje, el más elegante, no sé qué. Y por otro lado, había por supuesto, anuncios sobre, olvídate del caballo, vente para acá de este lado. Todas estas guerras de marketing, mercadológicas, por la introducción, la disrupción de nuevas tecnologías, ¿no? Después ya sabemos lo que pasó, porque además viene un poco con lo que yo estaba diciendo, viene la parte de la misma revolución industrial, la popularización, el modelo T de Ford, etcétera, etcétera, que hacen que esto, pues, se popularice y que de pronto ya el tema del caballo no es un problema más. Pero en verdad es muy curioso para la gente contemporánea el hablarles del Great Horse Manure Problem o Crisis, porque en verdad era como de, ahí viene el meteorito, ya valió. O sea, y era una cosa, estaban preocupadísimos, los grandes expertos estaban preocupadísimos y esto se borró gracias a la tecnología. Entonces, cada vez que hay una crisis de este tamaño, llega una nueva tecnología. Una nueva tecnología en donde ni siquiera ataca de frente el problema, sino que lo ve desde otra dimensión. O abre un nuevo canal, abre un nuevo carril, ¿no? Otro nivel de concepción para resolver el mismo problema. O sea, aquí no se inventó una máquina gigantesca súper eficiente para recoger la caca de los caballos, no. Simplemente se claro. inventó algo que sustituyó a los caballos. Me imagino que Que no, estaban pensando en eso, ¿no? Decían, es que hay que inventar una máquina gigantesca para recoger la caca de los caballos. Y me imagino que hubo, incluso debieron haber habido varias startups que uh-huh. giraban en torno a resolver el tema de la caca de los caballos. Pero también el tema del automóvil trajo, y los detractores me imagino que hablaban de eso, trajo problemas importantes, ¿no? Por ejemplo, las muertes de las personas en los caminos aumentaron considerablemente una vez que los automóviles empezaron a popularizarse, ¿no? Sí, O bueno, sea, ahí está tocando un tema, estás tocando un tema muy delicado, porque estás hablando de seguridad vial. El tema es que cuando esto empezó, la vida humana valía muy poco. O sea, estamos hablando ok, o sea, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando de 1915, 20, en donde los niños empezaban a trabajar a los 7 años, oh, donde la esperanza de vida era de 35 años, donde los niños recién nacidos no los presentabas hasta que tenían 5 o 6 años porque todos los demás se morían de chiquitos. O sea, la verdad es que la vida humana era como disposable, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, la carnicería que fue qué eso, horrible. y la verdad es que lo único que importaba era la vida de el Kaiser, ¿no? O de Franz Ferdinand, ¿no? Pero todo lo demás que había era como, no pasa nada. Y entonces, de pronto, sí hay una máquina que, pues sí es peligrosa, pero, pues, ¿qué? La vida es dura, cómprate un casco, ¿no? O sea, afortunadamente, gracias a la tecnología y a los avances en la sociedad, hemos entendido que la vida humana, bueno, estamos en el proceso de entender que la vida humana, pues, es, es muy, muy valiosa toda, ¿no? No nada más la de Estamos en proceso de entender. estamos en proceso. O sea, la verdad es que no, todavía no. Pero al final Pero los hay, avances tecnológicos eso es lo que hacen, ¿no? Nos permite, sí hay daños colaterales, eh, pero nos permiten mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y es con lo que empezabas, que tú decidiste dedicarte a esto porque quieres mejorar la calidad de vida de las personas. sin duda, esa es la idea, ¿no? O sea, y las ciudades creo que son el instrumento perfecto para lograrlo. Eh, la movilidad en las ciudades, aunque parezca una estupidez, pues o sea, aunque yo digo que es una estupidez, ¿no? En realidad, eh, lo que queremos es promover la accesibilidad a las ciudades.
O sea, a lo mejor no se trata de hablar de movilidad urbana, sino de hablar de accesibilidad urbana. Ok, Hacer, hacer que las personas tengan el acceso a todos los beneficios, a todas las cosas bellas, a todas las cosas valiosas, culturales, económicas, educativas, todo que te da la ciudad, ¿no? Entonces, si la gente se mueve dentro, si la gente se mueve tanto dentro de las ciudades, si insiste tanto en moverse dentro de las ciudades, es porque la ciudad tiene mucho que ofrecer. Entonces, lo que tienes que hacer como planificador urbano y como promotor de la movilidad urbana es no promover la movilidad, porque ya vimos que moverse en las ciudades cuesta y cuesta mucho, claro. ¿no? No nada más dinero, sino tiempo, etcétera. Necesitas hacer ciudades más accesibles, ciudades en donde no tengas que moverte tanto para conseguir todo lo que necesitas. ¿Te suena algo que dije hace ratito? Sí, sí, sí. Es el principio fundacional de las ciudades. Tenemos que volver al principio fundacional de las ciudades, que es no me tengo por qué estar moviendo todo el tiempo tanto para conseguir lo que yo necesito. Entonces, hay muchos conceptos muy interesantes que tienen ya tiempo dándose vueltas. Por ejemplo, el caso de la ciudad de 15 minutos. Es una cosa que se está intentando implementar en París. Imagínate, una ciudad icónica para la humanidad, ¿no? Medio Es, caótica también, ¿no? pero cada vez más, pero el caos está bien. O sea, somos hijos del caos, somos hijos de la entropía. Eso está bien. Lo que importa es que nos funcione. Entonces, las ciudades de 15 minutos son ciudades en donde, pues, ya sea que caminando, en bicicleta, en transporte público o en auto, no tengas que desplazarte más de 15 minutos para conseguir todo lo que necesitas. Tu trabajo, la escuela, el doctor, el mercado, la diversión, etcétera, etcétera. Si tú logras hacer ciudades de 15 minutos, no importa que tengas estas megalópolis que ya tenemos y que son irreversibles, o sea, no puedes echar bombas atómicas a todas las megalópolis, pero sí puedes dividir y conquistar, ¿no? Ok. O Entonces, sea, lo crear que yo, zonas donde esto exista. yo Y siempre a he lo dicho que mejor la poco Ciudad a de México, poco o algo. ¿no? Ajá. ¿Perdón? ¿Perdón? Hacerlo poco a poco, pero decías de la Ciudad de México. ¿Qué es No, lo que que yo me siempre... interesa? Porque tú estás dedicado a México y Centroamérica y hablar de Uh -huh, Francia o todos estos brothers que tienen lana y son muy poquitos, uh -huh. comparado con la Ciudad de México, son retos muy distintos. Entonces, Sí, ¿cuál es tu no. visión respecto a esto? Pues mira, precisamente, a ver, en el caso de las ciudades latinoamericanas, todas las grandes megaciudades latinoamericanas han crecido absorbiendo pueblos circundantes, ¿no? Comienzas con un asentamiento original, alrededor hay poblaciones circundantes que astutamente se habían puesto cerca del centro de control político, pues porque valía la pena, y de Claro, pronto ese centro de control crece y los va absorbiendo. Pero una cosa es absorber en lo geográfico, pero otra cosa es integrar en lo cultural, en lo económico, en lo social, lo cual no sucede. O sea, la gente de Coyoacán sigue siendo coyoacanense. seguimos La- siendo de Coyoacán, los que nacimos en Coyoacán, aunque ya no vivamos en Coyoacán incluso. todo, todo, todo mundo vive en Coyoacán, al menos en su cabeza, ¿no? Entonces, en realidad, la Ciudad de México se vuelve un conjunto de 20, 30 barrios, 20, 30, pues ni siquiera microciudades, sino ciudades más decentes, y en Claro, función de eso es posible diseñar y concebir vidas que estén así, para que no tengas que estarte moviendo todo el tiempo. Entonces, evidentemente esto ya te imaginarás que es un tema de política pública súper compleja, de planeación a un poquito más de largo plazo, pero, pero hay que empezar y esto ya se empezó y ya hay muchos esfuerzos y hay muchas instituciones y hay muchas organizaciones y hay mucha gente muy experta dedicada a estudiar el fenómeno y a promover este cambio, ¿no? Y no nada más en Ciudad de México, o sea, lo digo porque estoy aquí, pero en realidad sucede en Guadalajara, sucede en Monterrey, sucede, o sea, la idea es empezar a entender que no podemos vivir en el coche y que no podemos vivir a fuerzas moviéndonos como locos, ¿no? claro. Este, Pero se da mucho en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que son gigantescas, donde la gente vive del otro lado de la ciudad.
Ujú. y se transportan una hora para llegar Ujú. a su trabajo y es un tema también de costos. La Ciudad de México es carísima si quieres vivir Claro, cerca de pero los centros principales de trabajo. pero hablando de disertaciones tecnológicas, tú y yo estamos ahorita mismo a 15 kilómetros de distancia, 16. Y en Más o lugar de menos. haberme tenido que mover yo a tu oficina o tú a la mía, aquí estamos conectados. Y te estoy viendo en alta resolución y te estoy escuchando en alta definición. Y estamos grabando un podcast que alguien va a escuchar también en alta definición. Y la tecnología de telecomunicación nos está permitiendo tener este espacio. Y Tenemos no gente que nos... nos escucha en España, por cierto, un Fíjate, saludo. Tenemos gente que nos escucha en España, en Argentina, hasta en China tenemos algunos escuchas en español y nos escuchan, bueno. sí, hasta allá, del otro lado del Y mundo. aparte, y aparte lo van a poder escuchar en el instante en el que lo subas. O sea, no Sí, tienen que esperar nada. Y on demand, ¿no? O sea, es que se nos olvida lo que significa la innovación tecnológica, ¿no? Antes pensar en esto, bueno, o sea, uno, que tú y yo tengamos un espacio que nos permita ser escuchados en China. O sea, antes solamente a Vargas Llosa y a Octavio Paz en la transmisión de Televisa, ¿no? sí, imposible. Este, Era imposible. Hoy, cualquier pelado que diga algo interesante y que mantenga la atención de alguien puede ser escuchado en cualquier parte del planeta. Y Y esa visto, es la parte, y ¿no? analizado, Y comentado, y y comentado. criticado, ¿no? Que Y esta hasta parte del resumido. análisis es algo interesante respecto a las ciudades. Las ciudades, cuando, digamos, tú empezabas como urbanista, el hacer un análisis de movilidad en la Ciudad de México, ¿qué tecnología requería? Piensa en tus inicios. ¿Con qué No, tecnología hiciste el primer análisis importante de urbanismo que hiciste en tu carrera cuando eras chavo? no, bueno, déjate la tecnología, la cantidad de millones de pesos que se necesitaban. O sea, hablar de hacer un estudio de aforos, hacer una encuesta origen-destino, era una cosa que solamente lo podía financiar la autoridad y solamente lo podían hacer instituciones como el Instituto de Ingeniería de la UNAM o consultores internacionales que llegaban a cobrar millones y millones de pesos, ¿no? Y hoy La agarras primera. con visión artificial imágenes de satélites, que hay un montón ya, Ujú. que ya son muy baratas, ¿no? Ujú. Se compran por un bajo costo, le metes eh, eh, Deep Vision, ¿no? Ujú. Con Deep Learning, o puedes usar drones, o incluso las APIs de Google, que son un poco, que tienen imágenes un poco más viejas, y puedes identificar automáticamente banquetas, rampas, cruces, Ah, tráfico, y lo haces a bajo costo. O sea, y lo, y lo puedes hacer a nivel macro, como tú dices, o inclusive, o sea, si necesitas el nivel micro, lanzas un LiDAR y te dice hasta las hojas de los árboles, y te dice el cableado, y te dice, o sea, con el LiDAR puedes levantar lo que quieras. o sea, Mira, usas convolutional neural networks, básicamente para identificar elementos precisos en cualquier ciudad. sí, 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 o sea, e inclusive ya ni siquiera, a ver, insisto, si quieres un levantamiento a detalle, la tecnología LiDAR lo que hace es que lanza un haz de láseres, ajá, es como si fuera un Sí, radar, ¿ok? ok. Pero entonces son láseres, ¡fum! Que lanzan así. El láser rebota en cualquier objeto y entonces la computadora detecta la longitud del láser y reconstruye un modelo tridimensional de ¿Y lo desde que dónde lanzas esos láseres? desde donde quieras. O sea, ¿De un dron? fíjate, cuando comenzó el LiDAR, comenzó con un teodolito, así, pum, fijo, y despacito el LiDAR iba dando vuelta y hacía como este barrido de puntos, y entonces, ahí la. Hoy en día puedes montarlo en un dron, ir a 100 kilómetros por hora
Y el dron va lanzando LiDAR así, y en cuestión de horas tienes un levantamiento tridimensional a detalle de todo lo que está en las calles. Todo. O sea, la coladera si está rota, los cables que están colgando, las hojitas de los Y árboles. pausa, ¿Sabes? pausa. ¿Eso ya lo tenemos en México? Sí, sí, Ok, sí, sí. O sea, ese es lo otro. ¿De qué me hablas cuando me preguntas que si lo tenemos en México? O sea, si existe, existe. No, claro. o sea, lo único que necesitas es alguien que lo quiera pagar. O sea, pero la tecnología LiDAR, tú me dices, yo en una llamada conozco unos brothers que están en Chicago y en 24 horas están aquí en México haciendo este levantamiento, ¿no? Pero el O tema es que sea, mucha gente no sabe que existe esta tecnología. O sea, dudo mucho que muchos alcaldes, no, deja la Ciudad de México, en ciudades tal vez un poco más pequeñas, pero que de todos modos son megalópolis, dudo que algunos alcaldes o secretarios de movilidad, tal vez, y a lo mejor me no, van a crucificar por esto, pero dudo que sepan que esto existe y que pueden hacer no, esto. no. Lo que pasa es que, o sea, es una tecnología de levantamiento de información muy detallada, muy especializada. O sea, volvemos a lo mismo. Está poca madre. ¿Para qué lo vas a usar? ¿No? ¿De qué te importa saber cuántas hojitas tiene este árbol? Si quieres te lo digo, pero pues, ¿para qué lo quieres utilizar? Entonces, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, tecnología LiDAR se utiliza mucho en el tema de trenes, por ejemplo. Ok, Lo montas en la punta de la locomotora y el LiDAR va haciendo un levantamiento de todo el recorrido, de todas las vías. Entonces, cuando llega el tren a su destino, ya tienes en la computadora todo el levantamiento en 3D del estado y la condición de las vías. Es que si los durmientes, que si las rejas, que si hay una invasión, que ya lo tienes ahí, ¿no? ¿No? Alguien que lo utiliza muchísimo son también los metros, ok. para conocer el estado de los túneles. Entonces, igual lo montas en el metro, haces tu levantamiento y entonces ya ves, ¿no? Oye, aquí este cable está colgando, aquí esta puerta se abrió, aquí tenemos un hundimiento, aquí, entonces para todo el mantenimiento de trenes. Entonces, es un tema muy específico. No necesitas tener este, toda tu ciudad levantada en LiDAR, como para qué, ¿no? Claro, pero por ejemplo, LiDAR es una forma de generar data. Ujú, Me imagino, y por lo que escucho, no es como que sea de 2 años para acá, es láser radar, ¿no? En vez de radio, ujú. láser. Sí. Pero cuando lo mezclas con tecnologías como el algoritmo YOLO, ¿no? Que yo lo implementé hace unos años, incluso en sus versiones 5, ahorita creo que están en la 8, que puede hacer análisis de objetos, o sea, puedes detectar con YOLO donde hay baches, donde hay hundimientos, de Ujú, manera automática una vez que lo entrenas y te ahorras todos estos analistas que me imagino que antes veían el modelo que sacabas con LiDAR y ujú. tenían que estarlo analizando a manita. Hoy lo haces con Deep Learning, Sí. básicamente, ¿no? Bueno, es que, ajá, o sea, y exactamente, o sea, a lo mejor estas representaciones tridimensionales que te genera LiDAR es lo que nuestro cerebro necesita para poder entender el espacio, pero si estas series de coordenadas y de números se las entregas a una inteligencia artificial, no necesitas la reconstrucción 3D. La inteligencia artificial analiza patrones y dice, oye, aquí estoy viendo un bache, ¿no? Claro. Y hoy lo haces con PyTorch, ¿no? O sea, lo haces un RCNN, ¿no? Lo haces con PyTorch en un Jupyter Notebook en Google Colab que te sale gratis Ujú, y tienes acceso a esa data y puedes hacer el análisis. Que ahí ujú, siento yo que falta, eso sí falta mucho a nivel gubernamental en México, tener acceso a esa data y esa información. Aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo por publicar data para ser analizada, tienes muy poca data comparado con ciudades como Boston o Chicago, y es simplemente publicarla. Si publicaran, por ejemplo, todo el LiDAR del metro de la Ciudad de México, un montón ujú. de analistas de datos que lo hacen simplemente por ganarse una medallita pro bono, podrían hacer ese análisis con inteligencia artificial, machine learning, deep learning y encontrar muchísimas mejoras. Eso es algo que Pero en lo ¿realmente que quieres compartir toda esa data? tú Esa es dime, la otra, ¿no? Boston lo hace. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Ese sería un reto político en la movilidad y en la tecnología aplicada a la movilidad en la Ciudad de México. O sea, hay Claro. retos políticos.
Siempre, siempre. A ver, esto es, a ver, pero desde Arquímedes. O sea, Sí, claro. Arquímedes dijo, tú dame un punto de apoyo y una palanca y te muevo el mundo, man. O sea, a ver, los ingenieros sabemos que si es un tema técnico está resuelto. O sea, ese no es problema. Los ingenieros no tenemos problemas, los problemas nos los dan los abogados, los economistas, los politólogos, esos son los que dan problemas, los ingenieros los resolvemos. A ver, volviendo un poquito al tema de la disposición de la data, yo lo que digo hoy en día es, o sea, cuando yo empecé mi carrera, allá en el 2000, así ya 25 años, el problema era conseguir la data. Puta, ¿quién tiene los últimos aforos? Híjole, la última matriz origen-destino, ¿de qué año es? Híjole, vamos a tener que hacer una extrapolación. ¿Dónde está la subdivisión? El último censo, puta, está en papel, no manches. O sea, esa era la bronca. Claro. Hoy, hoy, el problema no son los datos. El problema es qué datos voy a usar. O sea, el problema no es la falta de datos. Hoy en día los datos sobran. El problema es qué datos voy a utilizar. Este, por ejemplo, hoy en día, o sea, antes, para poder tener una matriz origen-destino, es decir, para poder conocer los deseos de viaje de las personas dentro de la ciudad, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Eso se representa a través de una matriz origen-destino y unas líneas Ujú, de ujú. deseo, etcétera. Y eso lo utilizas para hacer planeación de los sistemas de transporte. Para poder tener eso, la que se hizo en el 2005 costó 50 millones de pesos. Ujú. Y fueron como 2 años de trabajo, ¿no? 50 millones de pesos solo para tener esa data, Solo para tener esa que data, me ¿no? imagino que tenía errores humanos además. Por supuesto, porque eran encuestas, ¿no? Hechas a mano y, a ver usted, buenas tardes, ¿me permite un segundito? Mire, estamos haciendo la encuesta origen-destino para conocer las diferencias, ¿no? Y Y ahí descubrieron que estamos. el 100% de los encuestados dicen que les encanta contestar encuestas. Sí, porque son los que contestan. Exacto, ¿no? Este, bueno, entonces, ese fue el gran reto en aquel entonces. Hoy en día, con toda la data que está disponible, con todos los puntos que nos generan los aparatitos y los devices y lo que traes en el coche y todo, no solamente te puedo decir los orígenes y destinos de las personas, te puedo dar los volúmenes de personas que pasan por enfrente de un punto en particular, te puedo decir en qué tipo de vehículo venían circulando, te puedo decir en dónde empezaron su viaje y en dónde lo terminaron, te puedo decir en dónde muy probablemente vivan, te puedo decir su nivel socioeconómico y hasta podría decirte su género, todo de manera anónima, pero muy precisa, al grado de que, por ejemplo, o sea, hoy en día esa data no nada más se usa para la planeación de sistemas de transporte, se usa inclusive para temas comerciales. Sí, Eh, es una recurrent neural network, básicamente, ¿no? Hay modelos tipo long short term memory o cosas así que con TensorFlow en Python lo implementas en 12 líneas de código si tienes la data. O sea, mm, es o sea, impresionante lo que puede ser. Meta hizo también esta cosa, ¿cómo se llama? Prophet, ¿no? mm, mm, Que también es un modelo predictivo que también habla de series temporales. De mm. verdad está muy cabrón cómo hemos avanzado en ese sentido y que se ha popularizado tanto que hoy cualquier científico de datos puede analizar esa data con unas cuantas líneas de código. Tal cual. Y te puede decir, por ejemplo, estuve involucrado ahí en un estudio donde un desarrollador estaba construyendo una serie de torres residenciales en Ujú. un punto de la ciudad. Lo que hicimos fue que identificamos de dónde vienen las personas que trabajan por ahí Ok. y en dónde pasan su tiempo libre. Y dijimos, estas personas que trabajan aquí son clientes potenciales de comprar un departamento aquí para O sea, vivir cuando cerca de dicen que el la gobierno gente. nos espía, tú eres parte de esos espías. Pero ¿cuál gobierno? Todo. O sea, todo nos espía todo el tiempo, no nada más es el gobierno. O sea, pero no te hagas el importante, a nadie le interesa saber lo que está pasando Sí, ¿no? contigo. O sea, no sabe tu nombre ni nada, nada más ven a un No, millón de personas que se mueven como cabecitas en un tal algoritmo y ni siquiera te cual. Son nada importa más lo demás. puntos, ¿no?
Pero aquí la idea era decir, a ver, un gran porcentaje de la gente que vive por aquí, perdón, de la gente que trabaja por aquí, vive a 30 kilómetros de distancia. Ajá. Y los fines de semana pasan Ujú. el tiempo en este centro comercial, van a este cine, se divierten aquí, hacen acá. Ok, entonces los desarrolladores de estas torres habitacionales empezaron a poner comerciales de su desarrollo allá. Entonces, imagínate el señor que iba con sus niños saliendo del cine un domingo y de pronto le ponen de frente un anuncio de un desarrollo. Ay, mira, es el que están haciendo aquí al lado de mi oficina. Qué chistoso que se estén anunciando hasta acá. Claro, Güey, claro. te están hablando a ti. Es para ti ese anuncio. Y justo te iba ¿No? a preguntar eso al inicio, o sea, cuando me hablas de que trabajas en una Unión Internacional de Transporte Público, que eres catedrático de la UNAM, yo pienso, y entonces no te preocupa hacer dinero, ¿no? Para la gente, pero esto que me dices representa mucho negocio Mm. para, para mucha gente. O sea, un análisis que tú puedes hacer con tu equipo puede representarle un ahorro o un incremento en el revenue a desarrolladores eh, hipotecarios, urbanos, etcétera, muy importante. Sí, ¿y qué tiene? No, O no, sea, no, no, está al contrario, soy un bien. tecnócrata, nos gusta hacer Ajá. dinero acá. No, o sea, o sea, lo que está chido es que matas varios pájaros de un tiro. Claro, O sea, haces que el desarrollo le vaya bien, haces que al desarrollador le vaya bien, haces que a esa persona consiga una casa cerca de su trabajo para que su calidad de vida mejore, haces que sea más feliz, haces que los desarrolladores puedan tener más lana para dar más empleos, haces que todo funcione. O claro. sea, utilizas los datos en beneficio de la sociedad. O sea, una sociedad próspera, dadas condiciones de justicia social y económica, puede ser muy buena, ¿no? Me Y gusta que tienes un punto de vista de movilidad sostenible. Ahorita la sostenibilidad es algo que está muy mencionada en ambientes académicos. Digo, ahorita, por ejemplo, en el MIT es algo que todo mundo está respirando, la parte de sostenibilidad. No es lo que decíamos, no es solo hacer dinero, no es solo que la gente esté contenta, no es solo hacer las cosas eficientes, sino que todo el ecosistema sea sostenible. uh-huh. Se trata, se habla mucho, a ver, se habla de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad yo lo he escuchado desde hace como 20 años o Sí, más. Ahora se habla de economía circular, que es ujú, más o menos. O sí, sea, es que no termine todo en manos de una sola persona y entonces que este quede sin y este con, ¿no? Si este ya tiene con, pues regrésalo, ¿no? Y genera un ambiente de prosperidad y de economía compartida. Creo que de eso se trata. El tema del transporte sustentable, de la movilidad sustentable, pues viene otra vez, ¿no? De estas crisis, ¿no? Que decíamos, otra vez volvemos a lo de la caca de caballo, ¿no? ¿Te acuerdas en los ochentas? Tú y yo estábamos chavitos, estábamos en la primaria. sí, Estas crisis ambientales, cuando los pajaritos cayeron muertos, ¿te acuerdas? sí, Que claro. nos hicieron entrar a las escuelas a las 11 de la mañana. Nos movieron todo el horario porque había la famosa inversión térmica. Tú no sabías ni qué chingados era eso, nada más sabías que eso mataba pajaritos, Yo sí era un ¿no? niño muy clavado, entonces sí entendía físicamente cómo funcionaba la inversión térmica, pero sé que el 99% de los otros niños no. Bueno, o sea, al final decías, madre, se murieron los pajaritos y sí se veía la nata horrible, ¿no? Sí, Y como no había medidas, como no había tecnología, de disminución de emisiones contaminantes, los automóviles no tenían convertidores catalíticos, la gasolina era una porquería que echaba plomo por todos lados. Estamos hablando desde los ochentas, ¿no? ujú. Otra vez, ¿no? Nos vamos a morir, nos vamos a caer muertos. Fue cuando salió la película esta de Cuando el futuro nos alcance, Uy, de sí. Solid Green, ¿te acuerdas? Sí, 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 Las el galletas Soylent Green. verdes Yo son de siempre he humano. querido probar el Soylent Green. Bueno, las galletas verdes son de humanos, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro, me acuerdo perfecto de esa O película. sea, todo este tema así apocalíptico de la gente viviendo ya en sus coches porque un día hubo una congestión en la que no se pudo destrabar y Sí. entonces ya así es, ¿no?
Entonces, otra vez, ¿no? The Great Horse Maneuver Crisis. Y de pronto, ¿qué pasa? No, pues a ver, espérame. Se limpian las gasolinas, salen los convertidores catalíticos, y empieza en ese entonces a gestarse la idea de, no, espérate, es que esto no es sostenible. O sea, no podemos estarlos moviendo todos en nuestro coche todo el tiempo. Tenemos que pensar en movernos de maneras más... Hemos hecho nuestras ciudades muy agresivas, Y poco en esa humanas. época yo recuerdo que el metro de la Ciudad de México era una maravilla. Estaba dentro de los Aún mejores del así, mundo, yo ¿no? viajaba en metro mucho, no estaba Ajá. como ahorita atascadísimo de gente, viajábamos en la tarde en metro, salíamos a la escuela, era más fácil que tomar un taxi o que llevar el auto o que era una A mí mi maravilla. mamá me mandaba, a mí en sexto de primaria, mi mamá me dijo, aquí están tus 5 pesitos, a partir Ajá, de hoy te igual, regresas solito en la ruta 100. igualito, sí. O sea, yo, pero ni en drogas mando a mis niños de 12 No, años no, no. ahorita en transporte público. Ojalá y pueda hacerlo próximamente, creo que es parte de lo que hay que hacerse. ¿Te vas a ir a vivir a Dublín o No, no, aquí en Ciudad de México lo lo vamos a quieres hacer. hacer aquí en Ciudad de Lo México? vamos a hacer. No, hombre, para hacer cosas fáciles cualquiera. El chiste es hacer cosas divertidas. Pero, o sea, mi punto es, la tecnología, una vez más, en los 80s salió y hubo también un impulso político muy fuerte. ¿Te acuerdas que se empezó a hablar de ecología? Y Sí, apareció la Secretaría de Ecología. sí, sí, sí. Y este Plácido Domingo cantaba, verde será, verde Uy, ya sí, no me ¿te acordaba de eso. acuerdas? Qué memoria para acordarte de eso, ¿eh? Pues son de las cosas que se me quedaron grabado de chavito, este, porque marcaron un hito, ¿no? Se tuvieron que caer los pajaritos muertos para decir, ¡ah, hay una crisis! Y ¡pum! Hay una voluntad política, entramos los ingenieros, damos las respuestas y se mueven, ¿no? Entonces, la movilidad sustentable se trata de eso. Se trata como de retomar un poco el camino, de revertir la locura que nos llevó toda la posguerra, ¿no? De decir, espérame, tenemos que hacer las cosas de manera más inteligentes y creo que ahí vamos. O sea, no es una cosa simple, no está resuelta, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas islas de bienestar que poco tienen que ver con islas de precariedad dentro de la misma ciudad, ¿no? Este, pero bueno, vamos avanzando y lo más importante es que vamos generando toda esta conciencia de que las cosas pueden ser mejor, que las ciudades pueden ser mejores, que la gente realmente puede ser feliz y que no estás condenado a vivir en la ciudad, sino que es una bendición vivir en ella. Y la idea es trabajar sobre eso, ¿no? Pero, a ver, regresando a los retos, digamos en la Ciudad de México, los dos somos chilangos, los dos estamos aquí, digo, hay gente que nos estudia de otros lados, pero la Ciudad de México es un buen ejemplo. Por ejemplo, ahora en el MIT conocí a unos brothers que tienen un programa que se llama Cityscope, que son parte del Instituto de Transporte del MIT, por cierto. Seguro los conoces, o al menos has escuchado el proyecto, pero estos güeyes de Cityscope crearon un Digital Twin de Boston ¿Mm? y los ves como está todo el Digital Twin, simulan desarrollos urbanos, evalúan la accesibilidad, la densidad poblacional. Está muy cabrón lo que hicieron con el Digital Twin, pero tuvieron que conectar un GIS en 3D, metieron sensores, Internet of Things, usaron simuladores urbanos, como AnyLogic, que es lo más famoso para hacer Digital Twins, eh, pero un montón, tomaron las bases de datos, o sea, hicieron todo una cosa hermosa y es un equipo como de 12 personas. Entonces, que por cierto, el director de ese instituto es mexicano chilango también. Eh, no me acuerdo su nombre ahorita, pero ahorita lo ponemos ahí en los comentarios. ¿Cuánto, ¿A cuánto estamos en la Ciudad de México de llegar a tener un Digital Twin de la Ciudad de México y poder hacer algo así? Que ojo, en Boston en Great Area hay 12 millones de personas, en el centro nada más hay 2 millones, ¿no? Es muy diferente que la Ciudad de México, pero ¿a cuánto estamos de tener algo así acá? Hay que definir qué es un digital twin. Yo conozco el concepto de digital twin para mí se llama modelo, un modelo de la Ciudad de México. O sea, digital twin es una cosa muy millennial para hablar de los modelos. O Sí. sea, gemelo digital, no mames, es un Bueno, modelo. un Digital Twin es una representación virtual dinámica, es decir, tienes una representación que puedes observar, porque el modelo nada más analiza, pero no permite la observación humana y Claro que entonces, sí, claro que sí. Puedes observarlo. O sí, sea,
visualmente puedes ver cómo funciona el modelo y replicas el comportamiento en tiempo real, ¿no? Que Ujú, es una serie de modelos con ujú, sensores y todo este rollo. El Digital Twin sería eso, más que la pura simulación. Por ejemplo, cuando ves temas de clima, ¿no? ujú, Ese es una simulación, pero no es un Digital Twin. El Digital Twin, de hecho, con clima es imposible hacerlo por el tema de partículas hoy, pero el ujú, Digital Twin sería la simulación en 3D tomando en cuenta todos los factores ambientales, o sea, física, ujú. etcétera, etcétera, para poder simular y simular cómo eh, implementar cambios, ¿no? Pero sí, está bien. A ver, pero volvemos a lo mismo. Sí, Hoy en día la tecnología te puede permitir hacer un montón de maravillas. La pregunta es, ¿para qué la quieres? O sea, ¿para qué la vas a usar? Si es por la anécdota, pues está padrísimo. claro, Si es el ejercicio académico, está todavía más padre. Pero, a ver, en la administración pública, en el día a día, para resolver los problemas de la gente, ¿qué necesitas? ¿Para qué lo vas a usar? ¿No? Entonces, existen modelos para simular y modelar el transporte público. ok, Existen modelos para simular y modelar el flujo de vehículos. Existen modelos para simular y modelar el comportamiento de los peatones, de la gente moviéndose en el Metro Pantitlán, en el Foro Sol, o sea, ok, todo eso. Y lo puedes ver, y lo puedes ver en tercera dimensión. Inclusive hay herramientas de realidad aumentada en donde puedes ponerte unos Google Lenses y puedes ver una maqueta virtual y puedes ver cómo se mueven y eso. Eso existe, ok. ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cómo lo vas a resolver? Desde O sea, más que bien, desde eso existe, otra vez porque me cortó tantito. Eso existe, eso existe. El tema es cómo lo vas a utilizar, para qué lo vas a utilizar, ¿no? O sea, está padrísimo la idea de un digital twin. Me suena que está padrísimo para Disney. ok, Está padrísimo. O sea, yo quiero verlo. Yo sí pagaría un boleto para entrar al nuevo Epcot Center a ver el digital twin, por supuesto. Pero en el día a día, ¿para qué lo vas a usar? ¿Qué escenarios vas a simular? ¿Qué escenarios vas a modelar? ¿Qué claro, quieres representar? ¿No? ¿Hacia dónde vas, maestro? ¿Cuál es tu política pública? Ah, no, yo creo que todo tiene que hacerse. Yo quiero peatonalizar todos los ejes viales. A la ay chingada, no, hay que pues, peatonalizarlo todo, güey. A ver, pues vamos a modelarlo, ¿no? como en No, Barcelona que ¿sabes todo qué? el centro está peatonalizado, ¿no? Vámonos, chingo a su madre, vámonos, ¿no? O el viaducto, vamos a quitar los coches, vamos a abrir el río, vamos a hacer el río como en Corea del Sur, órale, vamos a modelarlo, vamos a simularlo, ¿no? Vamos a hacer supermanzanas y vamos a cambiar, ok, vamos a modelarlo, ¿no? Vamos a hacer corredores de transporte de carga para que solamente puedan circular por estas vías el transporte de carga, ok, vamos a modelarlo. O sea, todo eso se Ok, puede simular. O sea, sí, sí existen. Los modelos de transporte tienen más de 40 años de existir y cada vez son más precisos, más complejos y además con toda la disponibilidad de data. O sea, antes estos modelos, o sea, todo esto que te platiqué de la encuesta de origen-destino, de los aforos y eso, yo lo utilicé para construir pues uno de los primeros modelos que hubo de la Ciudad de México, allá en los 2000 para poder analizar el impacto que iba a tener el primer, segundo piso que hizo López Obrador como jefe de gobierno, teniendo a Claudia Sheinbaum como la secretaria del Medio Ambiente. ah, o sea que Entonces, Sheinbaum fue tu jefa pues cuando empezabas en tu carrera y tú tuviste que lo ver con el primero que segundo yo, piso. lo primero que yo hice, esto nunca lo he dicho públicamente, pero la primera chamba que yo hice en mi primer día como prestador de servicio social en el Instituto de Ingeniería de la UNAM Ujú. fue ayudarle a la doctora Claudia Sheinbaum a cargar sus cosas de su cubículo a la cajuela de su coche porque ya se iba, porque la acababan de nombrar secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ok, ¿qué tienes o 20 años? Fue el 1 de diciembre del año 2000. 20, Me acuerdo perfecto. 25 años. El 1 de diciembre del año 2000 llegué, me presenté, ya sabían que yo iba a ir, era otro chavito de servicio social. Llegué, me presenté con la que fue mi jefa 5 años, la doctora Angélica Lozano. Le dije, doctora, pues ya llegué, soy Vicente Torres. Ay, qué bueno que ya llegaste. Oye, ayúdale a la doctora a bajar sus cosas. Ah, bueno.
hola, ¿qué tal? Hola. Muy amable, siempre ha sido muy amable, muy educada. Y sí, ayúdame con esto, no sé qué, y le cargué sus cosas, a la que hoy es la presidenta de México. Este, pero, a ver, eso no quedó ahí. Evidentemente ella era, y sigue teniendo la plaza, ahorita está bajo licencia, pero sigue teniendo la plaza de investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la División de Ingeniería de Sistemas. No sistemas computacionales, sino sistemas. Sistemas. Precisamente cuando ella, siendo la secretaria del Medio Ambiente, se anuncia la construcción de los segundos pisos en un primer proyecto gigantesco, que era una locura. este, Precisamente el Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales, que era donde yo trabajaba, nos acercamos, la doctora Angélica Lozano, que era su ex compañera de cubículo, se le acerca y le dice, oye Claudia, yo creo que esto se tiene que simular, yo creo que esto se tiene que modelar porque el impacto que va a tener en la ciudad es muy grande. Ok, Este, la doctora Lozano, que es una doctora en redes, ella estudió en la Universidad de La Sapienza en Roma, que son los expertos más grandes en redes matemáticas. Ella estaba muy preocupada porque decía, es posible que aquí se genere una paradoja que se llama la paradoja de Brais. La la paradoja de paradoja de Brais, Bryce. Bryce, sí. Tiene que ver mucho con principios de economía y cosas así, pero básicamente lo que dice es, si tú en una red ya congestionada le construyes en el centro de la red un arco de gran capacidad, es posible que en lugar de que la red mejore, empeore, ¿no? Por eso se llama la paradoja de Bryce. Ah, ok, Es, se parece a lo del equilibrio de Nash, ¿no? Este, es el fundamento del equilibrio de Nash. ah, ok. Es- Entonces, ¿Qué fue antes, eh, Nash o Bryce? yo creo que son El, contemporáneos. son contemporáneos, ok. Nada más que Nash es más famoso por la película Ah, de bueno, sí. Beautiful Mind. Y además se Ajá. ganó el Oscar, ya Con iba a decir. Además se ganó el premio Nobel, ¿no? Nobel, con Jennifer Connelly. Me acuerdo de la Sí, película. muy buena película. Bueno, este, bueno, pues entonces Angélica le toca la puerta a Claudia y le dice, oye, Claudia, necesitamos estudiar esto. Y Claudia, siendo científica, dice, va, órale, es justo lo que necesito. Me acuerdo perfecto cuando le hicimos la propuesta, dijimos, o sea, le preparamos toda una propuesta, lo que íbamos a hacer y todo. Yo en ese entonces era el chavito jalacables. O sea, a mí me Ok. llevaban así con la laptop y entonces y ponía el cañón y les enseñaba todo, ¿no? Y ahí estaba yo de metiche. Y me acuerdo perfecto las palabras de Claudia en ese momento. Dijo, esto es lo que necesito, esto es perfecto, es lo que he estado necesitando porque hay tantos proyectos que necesito saber qué consecuencias va a tener. Entonces nos metimos entonces ahí es cuando el Instituto de Ingeniería le entra durísimo a todo el tema del segundo piso, se involucra con el FIMEVIC, que era el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, y básicamente ayudamos un poco a hacer como el freno y la razón detrás de muchas ambiciones que había por construir así a lo bestia, ¿no? Entonces, Oye, no, ¿y no, no, no. cuál era la tecnología que usaron para hacer ese cálculo? O sea, quiero hacer una comparativa entre cómo le hicieron para hacer los cálculos que implica esa teoría de grafos, podríamos decirle, o de Ajá, rutas de Braes. ajá. ¿Cuánto se tardaron hoy y cuánto se tardaría hoy un científico de datos especializado en redes? No necesitas un científico de datos. O sea, Ok. no, necesitas un ingeniero de transporte. Utilizábamos un sistema de información geográfica, un SIG-T, SIG-T, Ujú, que es ujú. un sistema de información geográfica para el transporte. Un GIS-T, ¿no? Eh, Hoy le dicen GIS. Bueno, en inglés es GIS. GIS, es lo mismo. Un GIS-T, la marca comercial era Transca, en sus versiones, híjole, creo que era la 3 o la 4, ahorita creo que van en la 15. este, y en donde alimentábamos toda esa información, lo metíamos ahí en nuestras workstations que teníamos en el Instituto de Ingeniería, que era lo más grande que había, Serán que de yo estos creo que, refrigeradores, eran mainframe. no, no, ni tanto, o sea, sí eran, o sea, eran como, o sea, podían estar en mi escritorio, pero eran unas Ah, madres. o sea, estamos hablando del 2000 y algo, ¿no? Sí, sí, 2000, Ok, ok. 2002, 2000, 2002, algo así. Pero yo me acuerdo que yo, o sea, lanzaba a correr el modelo hacía sus iteraciones hasta que llegaba a una convergencia que yo le ponía, que me daba como cierto rango de que esto estaba bien, y cuando convergía, entonces ya me daba
los resultados. ¿Cuánto tardaba en correr ese Normalmente lo que modelo? hacía era que lo ponía y tardaba pues entre 48 y 72 horas, dependiendo Uf, de la complejidad de lo que yo le estaba proponiendo. Entonces, literal, lo que hacía era que preparaba yo todo, porque aparte para echar a andar el modelo, pues era como toda la semana, tiqui, 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 los detalles, que no estuviera, que todos los nodos estuvieran conectaditos, que la información cuadrara, que todo estuviera o equilibrado, sea, era una base de etcétera. datos vectorial de nodos, o de nodos más bien, Sí, ¿no? De grafos. eran nodos con arcos Ujú, asociados a una base de datos dentro de un sistema de información geográfica. ujú, Cada arco de la red tenía un cierto valor o sea, representaban calles. Entonces, qué calle era, qué capacidad ujú. tiene por número de carril, cuántos carriles, qué capacidad por carril, qué tipo de vialidad era, si primaria, secundaria, acceso controlado, etcétera, etcétera. Y luego los volúmenes, ¿no? Los volúmenes no estaban en toda la red, sino en ciertos puntos, que eran los puntos donde se habían hecho los aforos. Entonces, y eso lo cruzábamos con una matriz origen-destino base, que era la que decía, ok, yo medí, yo medí este número de vehículos aquí, 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 acá. ¿Y solo usabas Y la, este software? ¿Usabas algo como matemática o algo para hacer los cruces? no, todo era con este software y sí Ok, con unos análisis previos que la doctora hacía, que la verdad es que yo no sabía qué era, ok. porque ella es muy clavada. Y entonces teníamos esta matriz, que habíamos agarrado la matriz origen-destino, que era la que nos decía más o menos cómo se quería mover la ciudad. La calibrábamos con los aforos que se habían contado de cuántos vehículos pasaban por esos puntos, y entonces la computadora corría este algoritmo que se llamaba del equilibrio del usuario, que tiene que ver con Nash, 100% Ujú, sí, Nash, el equilibrio del usuario es 100% el algoritmo de Nash. 100% Bueno, Nash, la teoría de Nash, sí. en donde lo que se dice es pues, que cada quien busca su propio beneficio independientemente de los demás hasta que no pueden mejorarse más y entonces se dice que el sistema entra en equilibrio, ¿no? Que por Sí, cierto, eso también ya cambió. O sea, eso ya no se da. El equilibrio de Nash puede ser que ya no aplique para las ciudades, porque ya la gente tiene conocimiento del estado del sistema. El equilibrio de Nash dice que, pues la gente dice, yo me voy por mi ruta de siempre y me vale madre, ¿no? Pero con la información estadística, no con la información en tiempo real. Hoy tienes información en tiempo real. Pero bueno, es otro tema. Entonces, ok. el tema es que corríamos esto y en 48 horas, o sea, yo lo echaba a andar el jueves, ¿no? Y pues regresaba el lunes o el domingo, me metía ahí por TeamViewer desde mi Ajá. computadora para poder ver, uno, si sí había convergido y si sí, pues saber qué resultados me daba. O lo peor que me podía pasar era que llegaba yo el lunes y el error, ¿no? Así del sábado a las 3 de la Uf. mañana. Hubo un error en el nodo, no sé qué madre. ¿No? Bueno, Digo, en esa el época otro yo día compilaba software y tardaba, es lo llegó a mismo, tardar era lo hasta mismo. un día también, y era horrible que llegabas y no Ajá. jalaba. Era parecido, ¿no? ¡Ojalá, puta madre, güey! Bueno, el otro día hice así, por la anécdota, hice el ejercicio, agarré el software, lo volví a abrir, lo eché a andar en mi computadora. De 48 horas que corrí en ese entonces, ¿sabes en cuánto corrió aquí? ¿Cuánto? 4 minutos. 4 minutos, o sea, de 48 horas a Cuatro, 4 minutos, y me 4 minutos. imagino con una mayor precisión. No, la misma, La exactamente la misma, misma. ok, La matemática es la misma. Al final, el valor de R te da lo mismo, es lo mismo, ¿no? Pero la velocidad de cómputo es una locura. claro. Entonces, y en Y aquel eso en tu entonces, computadora, o sea, si usamos servidores con GPUs, no, eh, no, estamos hablando de que no. corren segundos, puedes tomar Bueno, decisiones en tiempo real. que ya existe, que ya Ok. existe. O sea, hay un desarrollo precisamente de una spin-off de la Universidad de la Sapienza de Roma que se llama Sistema, que lo que hacen es modelación en tiempo real, Uf, en donde puedes tú ir, en función de la información que estás recibiendo en tiempo real en tu centro de control, puedes adelantarte 15 minutos en el tiempo, o sea, en fracciones de 15 minutos, para ver cómo se va a poner el tráfico dentro de 15, a eso le 30, podemos 45 llamar Digital minutos. Twin, por ejemplo. Tú puedes llamarle como tú quieras, eso Buzzword, existe desde Buzzword. hace 10 años. O Sí, sí, sea, sí. en realidad es modelación en tiempo real y entonces te permite no solamente saber qué es lo que va a pasar, sino que te permite jugar con escenarios.
porque entonces tú puedes tener dentro de tu centro de control ya algunas tácticas predefinidas, ¿no? A ver, el operativo cometa, el operativo no sé qué, el operativo que significa que, puta, pues, cuadrar esta línea de semáforos, cerrar estas calles, hacer acá el reversible, lo que sea. Vas, lo pones y, no, 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 ni lo hagas porque en 45 minutos lo destrozas. Entonces, mejor el operativo alfa, ese sí jala. Y entonces ahí lo vas poniendo. Entonces Oye, ya se puede pero hacer. esto hablando de lo de Bryce, no sé tanto de la teoría de Bryce, pero pensando que es parecido a lo de Nash, el tema de Ujú. tener, y ya estamos hablando de temas muy densos acá, pero el tema de tener información en tiempo real, tanto para el gobierno, los que controlan el tráfico, como para los usuarios, que a lo mejor no están tan a futuro, no son 15 minutos, pero sí son unos segundos, como lo que hace Waze, Google Maps, etcétera. En el tema de Nash, lo que haría sería como convertir el sistema de un juego, en teoría de juegos, ¿no? Dinámico a uno, o sea, dinámico adaptativo a uno no estático. Entonces, básicamente, aunque se valida la parte del equilibrio, es un sistema inestable y se pueden generar ciclos de congestión, ¿no? Digo, más o menos, Braes, según lo que me dices, funciona similar, ¿no? O sea, no vas a generar más congestión cuando empiezas a controlar el tráfico en tiempo real con esta tecnología. Mm, no sé. O sea, lo que sí es una realidad, por ejemplo, es que no sé si te has dado cuenta, pero Waze ya no te da la ruta más corta. Waze ya no te da la ruta más rápida. Te da la segunda o la tercera más rápida. La Si distribución eres, lo hormiga que le llaman, ¿no? si eres lo suficientemente curioso, no te vas con la primera opción que te da Waze. O Claro. sea, tú le pones tu destino y Waze te dice, por aquí, a ver, dame otras rutas. Entonces, al principio te había dicho 25 minutos y luego te da una ruta de 23 y una de 20 y dices, tú, ¿qué pasó? ¿Que no éramos cuates? Y entonces, lo que está haciendo Waze un poco es tratando de respetar el tema del equilibrio del usuario. O sea, si a todo mundo le doy la ruta más rápida, ya no voy a tener buenas rutas que darle al que sigue más adelante. O la ruta más rápida se va a volver la ruta más lenta porque todo el mundo está yendo por ahí. Entonces, güey, 2 minutos, 3 minutitos, aguántame 3 minutitos más para poder tener un sistema más equilibrado. ¿Ves? Entonces, y Ok. eso está padre, eso es algo de reconocerse de los ingenieros de Waze, que están, o sea, están observando ya el sistema. O sea, no nada más la individualidad del usuario, sino de, güey, 2 minutos, 3 minutos, dame chance, ¿no? Y entonces, eso está padre. Oye, y hablamos de grandes institutos, grandes universidades, gobiernos, pero hoy justo con el avance tecnológico en Machine Learning y a Deep Learning, la accesibilidad o el acceso más bien que el público general o las pequeñas empresas tienen a esas tecnologías, implican que ya no nada más los grandes institutos o las grandes gobiernos o las grandes empresas puedan jugar o hacer optimizaciones o entrar en el mercado de la movilidad o de la accesibilidad urbana, ¿no? ¿Qué le recomendarías a quienes buscan innovar en ese sector? ¿Qué recomendaciones les darías a las empresas o personas que quieren innovar en este sector? Que ofrezcan cosas útiles, porque a nadie sorprenden ya con tecnología. O sea, la Ok. verdad es que la tecnología ya no sorprende. Hemos perdido esa capacidad de asombro. Entonces, si tú me dices, wow, mira esta inteligencia artificial que es capaz de enamorar a tu novia y bajártela, so what, ¿no? O sea, eso cómo le va a ayudar a la humanidad. Que tu propuesta de valor realmente esté atacando o esté atendiendo algo que nadie haya podido atender antes, ¿no? Estamos justo en esta brecha de la quinta revolución industrial, la inteligencia artificial, todo esto con lo que comenzamos toda esta conversación. Es el momento perfecto para llegar con la propuesta disruptiva fuera de la caja, que va a ser que un problema que nadie había podido atender antes, realmente se pueda atender y que cambie la vida de las personas para siempre, o no para siempre, hasta que llegue la siguiente crisis,
y entonces llegue la siguiente revolución, ¿no? Entonces, pensar más en el problema, no Pensar más en enamorarse de nosotros. la tecnología, porque la tecnología ya es un commodity, podríamos decirle, La tecnología y es una herramienta, enfocarse en la solución, en solucionar cosas que nadie haya solucionado. sí. O sea, a ver, la rueda es una tecnología, Sí, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología? O sea, de chips, de bytes, de quantums, de qubits. Es otra rueda, otra forma de la rueda. ¿Cómo vas a usar esa rueda, esa nueva rueda que acabamos de inventar? Es el ingenio humano lo que necesitamos poner en práctica en beneficio de la humanidad. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿A qué me vienes a vender aquí? Escuchaba yo ayer el podcast que hiciste con Alan, sobre el tema de producto. sí. De eso se trata, maestro. O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu solución? Tecnología hay, sobra. Ingenieros inteligentes sobran. ¿Qué quieres atender? ¿Cuál es la política pública que quieres implementar? ¿Hacia dónde quieres llevar a la humanidad? ¿No? Entonces, lo que sí es muy interesante y lo que sí tenemos ahorita la posibilidad de lograr es que la tecnología hoy en día puede influenciar las políticas públicas y los emprendimientos pueden influenciar la gobernanza del transporte. O sea, uno de los grandes retos que tenían las autoridades en los 2010 era cómo retomamos la gobernanza del transporte ante las nuevas plataformas que había, ¿no? Era el boom de Uber y todo eso, ¿no? De, Sí. güey, de pronto nos están rebasando por la derecha estos cuates cuando yo era el que siempre partía el queso en temas de transporte público y ahora estos güeyes llegan y unen el peer-to-peer, yo ya no soy el regulador y ellos ya se están organizando entre privados. No, 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 necesito retomar la gobernanza del transporte, ¿no? Bueno, ya vimos que la tecnología puede llegar hasta esos puntos. Entonces, ¿cuál es tu cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente movimiento para realmente cambiar las reglas del juego, ¿no? Este, es lo que les diría yo a los innovadores. O sea, Ok. no sorprendan, no traten de encandilar a nadie De con, vender espejitos. no, no, pues, o sea, wow, uff, ¿no? ¿Y cómo lo vas a usar? ¿No? Es como la serie de Silicon Valley, que es una joya. La serie de comedia del cuate que está queriendo vender una tecnología increíble, dificilísima de explicar, pero bueno, más o menos es lo mismo. O sea, ¿cuál es tu solución? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo le ayuda a las personas? Oye, ¿cómo se pueden acercar a la Unión Internacional de Transporte Público, al menos aquí en Centroamérica, en México, o a ti directamente, o a lo mejor desde el curso de movilidad urbana que estás dando en la UNAM? ¿Cómo pueden contactarte, acercarte a ellos, acercarse a ti? Pues ¿Cuál mira, a ver, sería la mejor manera de contactarte, Chen? la UITP tiene su página www.uitp.org, así de sencillo. Mi correo es vicente.torres@uitp.org. Estoy en redes sociales, en X, como @elchente, El este, Chente, en el X. Chente, pero sin la segunda E, es complicado. Oh, ELCHNTE, el Chente. el Chente. Ok. Ajá, tengo que cambiar eso, pero bueno, ese sí. Eh, y bueno, pues sobre todo en la página, por ahí hay la parte del newsletter y están todos los datos de contacto para que nos busquen, para que nos encuentren. Estamos teniendo muchas actividades, vamos a estar presentes en varios foros, en varias reuniones y en el mes de junio va a ser para la gente que nos escucha en Europa O o en ya otros fue, lados. tal vez. No, 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 sácalo rápido, Andy, porfas, porque en junio va a ser el Global Summit de la UITP. Ok. Entonces, el Summit Mundial de esta organización, con más de 9,000 asociados por todo el planeta, se reúnen en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, en un evento que la verdad es que es gigantesco, es como el hito del transporte público en el mundo, y ahí vamos a poder compartir muchas cosas. También en noviembre vamos a estar en Medellín,
en la Asamblea Regional para América Latina de la UITP, en la ciudad de Ok, Medellín, también para los que nos escuchen por allá. Y bueno, pues a quien me quiera buscar, échenme ahí un correíto y con muchísimo gusto podemos entrar en contacto y platicar y lo que se necesite. perfecto, Chente. Oye, pues te agradezco mucho el tiempo. La verdad es que es una plática súper amena. Siempre que hemos platicado llegamos a temas súper profundos y loquísimos y hablamos de historia y de algoritmos. Me encanta la visión tecnológica que tienes de la movilidad, porque eres un experto en movilidad urbana pero me encanta la visión tecnológica y sustentable que tienes. Te agradezco muchísimo, fue una plática súper amena y pues muchas gracias. Nos despedimos del público y tú y yo. Gracias por el tiempo. Gracias, Andy. Gracias a todos por escucharnos. Ojalá y esto lo pongas como en 2 capítulos porque salió larguísimo. Sí, sí Pero, salió largo. Vamos a intentar. pero bueno, gracias a todos y bueno, a seguirle dando al camino, hay que seguir rodando. Bye. Amigos, esto fue Disertaciones Tecnológicas con Vicente Torres Garibay. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.